En días recientes. Johanna, televidentes, muy buenas tardes. Pues hoy se cumplen 8 días desde que empezó el despliegue de las tropas rusas en territorio ucraniano. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Para conocer los detalles y analizar justamente el panorama, saludamos a esa hora al profesor Enrique Prieto Ríos. Él es docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Profesor Enrique, buenas tardes. Quiero empezar preguntándole, ayer hablábamos de la capacidad nuclear que tenía Rusia a propósito también de la advertencia de una escalada. ¿Cuál es el nivel de respuesta que tiene por su parte Estados Unidos en cuanto a capacidad de defensa? Bueno, Adriana y televidentes, buenas tardes, un gusto estar aquí. Efectivamente, en estos momentos tenemos dos países con un gran poder o arsenal nuclear. Rusia tiene defensas, pero también tiene capacidad balística intercontinental y estamos hablando de una capacidad igual en el caso de Estados Unidos. ¿Qué es lo preocupante aquí, Adriana? Y es algo que yo creo que como colombianos debemos tener en cuenta. Y es que no, más allá de cuál es su capacidad militar, debemos como ciudadanos del mundo tratar de promover o estar muy positivos acerca de los diálogos que avancen, porque como lo han dicho varios analistas, exmilitares norteamericanos y rusos, un conflicto mundial que escale, ya no sería una guerra como la vimos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sería una guerra catastrófica. Por lo mismo que usted está hablando, Adriana, y es por las capacidades nucleares de estos dos países, y no solo ellos. Recordemos, Francia tiene capacidad nuclear, el Reino Unido tiene capacidad nuclear. Así que aquí lo que tenemos que esperar es que el derecho internacional funcione, que las negociaciones diplomáticas lleven a alguna conclusión y que logremos desescalar este conflicto y que al contrario no vaya a escalar. Profesor Enrique, precisamente esperemos que ese sea justamente el último escenario que tenga que contemplarse en este panorama. Se llevó a cabo precisamente la segunda ronda de diálogos entre delegaciones de Ucrania y Rusia. ¿Qué lectura le da a esos diálogos? ¿Ve futuro en esas conversaciones? Por ahora no conocemos tampoco mayores detalles de lo que se está poniendo sobre la mesa. De acuerdo, bueno, estas negociaciones son una gran oportunidad. ¿En qué sentido? Probablemente tanto Rusia y Ucrania pudiesen haber dicho no nos sentamos, pero efectivamente tomaron la decisión de sentarse. Ahora bien, lo que entiendo en este momento que estaba revisando, y es que Kiev rechazó las condiciones que está solicitando Rusia. Entonces acá seguimos como en una clase de jaque mate, de que trata de Rusia imponer sus condiciones porque sabe que Kiev está presionado por todos los ataques y Kiev en su posición débil dice no vamos a ceder. Entonces aquí, aunque es importante estas negociaciones, ya es la segunda ronda como usted bien lo mencionaba, Adriana, sí tenemos que tener en cuenta que las condiciones de ambos países están extremos, pero yo creo que al ser negociaciones, ambas posiciones se van a ir acercando poco a poco. Y aquí es que juega un papel esencial tanto países como el Reino Unido, Francia, el mismo Estados Unidos, en tratar de generar presión a ambos negociadores de la mesa para que cedan en sus posiciones. Otro jugador importante que no podemos olvidar en esta situación es China. China también puede generar un cambio de posición del presidente Vladimir Putin. Entonces aquí tenemos que esperar cómo la comunidad internacional entra a generar presión a los líderes de ambos países para que puedan en un momento ceder sus posiciones tan radicales y llegar a un acuerdo, al menos temporal, que permita un cese bilateral de fuego y que obviamente permita que los civiles puedan salir, que sean atendidos, que lleguen medicinas, que llegue alimentación a Kiev. Profesor, mucho gusto, le saluda Johanna Herrera, también nos acompaña a esta hora para hablar un poco sobre este tema y quiero preguntarle particularmente sobre ese acuerdo. ¿Cuáles serían las situaciones que se acordarían en esto para llegar al fin? Y para eso tendríamos que remontarnos a todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, porque uno no va por el camino de la gracia y estalla una bomba. Viene Guerra Fría, viene el tema de la OTAN, viene Rusia a un lado tratando de mantenerse con Ucrania, Rusia digamos que en el tema industrial fuerte, Ucrania en el tema agrícola, viene China con una economía consolidada. ¿Qué debería pensarse para que se calme esta situación y más allá de se calme, se arregle? ¿Cuáles serían esos acuerdos importantes?
Bueno, muchas gracias Johanna por las preguntas. Pues efectivamente aquí tenemos un tema histórico que viene desde la Segunda Guerra Mundial, pero más allá yo creo que debemos remontarnos al 2014, cuando recordemos hubo esta revuelta dentro de Ucrania que generó un cambio de gobierno. Pasó de un gobierno prorruso a un gobierno pro-occidental. Y allí es cuando tenemos toda la situación de Crimea, que se genera unos movimientos independentistas y también en esta región de Donbass. Recordemos que a partir de ese 2014 es que se llegan a unos acuerdos principales para que Rusia no anexe esta provincia de Donbass en el 2014 y que Kiev mantenga o le va a proteger unas ciertas o garantizar una autonomía. Entonces aquí, con todo este contexto histórico, lo que necesita para poder mover es, de una parte, creo yo, o mi opinión es la siguiente, que el gobierno de Ucrania pueda reconocer que hay unas regiones que no se identifican, no se reconocen como ucranianos, por razones históricas, porque por ejemplo, en esta provincia de Donbass desde la Primera Guerra Mundial, lo que tenemos es un movimiento de ciudadanos rusos allí, y son descendientes rusos, y no se sienten ucranianos. Entonces, ¿cómo va a lidiar con esto Ucrania? Y si las personas bajo su derecho o el principio de autodeterminación de los pueblos quieren unirse a Rusia, pues yo creo que es algo que debería estar sobre la mesa del presidente ucraniano. Lo segundo, hay un tema muy importante y es cómo va a ser la relación o las capacidades militares de Ucrania frente a Rusia. Rusia, como lo hemos visto, tiene un temor muy real de que la expansión de la OTAN llegue a afectar su seguridad. Entonces aquí otro punto esencial va a tener que ver con la unión o con la solicitud de Ucrania para volverse miembro de la OTAN, pero más importante, cuál es esas capacidades militares o cuál va a ser la capacidad militar de Ucrania que va a tener en los siguientes años y cuál sería ese punto medio para que Ucrania mantenga una capacidad militar sin colocar en riesgo la soberanía y la integridad o la seguridad rusa. Lo tercero, aquí tenemos que pensar cómo va Rusia a indemnizar todos los daños. Vemos las fotografías, edificios destruidos, laboratorios, hospitales. ¿Cómo va a reparar Rusia estos daños? Y un cuarto punto visto es que Rusia va a ser casi imposible que pueda colocar o escoja un presidente que vaya a ser prorruso. ¿En qué sentido? Rusia tiene que comprometerse a respetar el gobierno que existe en este momento, que fue elegido por voto popular. Yo creo que bajo esos 4 pilares podría avanzar una conversación frente a estas bases, sumado a el hecho de que obviamente tienen que parar ambas partes el avance militar y efectivamente Rusia tiene que en este momento poder proteger la vida y la integridad de los civiles. Ya Adriana continúa haciéndole las preguntas sobre el tema, pero es que antes de darle paso a mi compañera, Ucrania ayer pidió más armas a Occidente. ¿Quién está ayudando con este tema? ¿Quién les está dando este respaldo? Y a nivel armamentístico, a la fecha, hoy, ¿cómo están ellos? ¿Por qué? Porque es que Rusia no se imaginaba que la defensa que iba a tener Ucrania iba a ser tan fuerte, que iba a haber esa resistencia a lo largo de estos 8 días, pues no ha sido nada fácil invadir precisamente este país. Y Ucrania ha dicho, Occidente necesitamos más armas. ¿Cómo están en materia armamentística? ¿Quién les suministra? ¿Cómo es este tema? Perfecto, Johanna. Yo creo que es muy importante mencionar que el presidente Putin o sus aliados generales calculaban que Kiev, al menos la ciudad más importante, iba a ser tomada en 3 días. Efectivamente, llevamos 8 días y no han podido tomar el control de la ciudad más importante, que es Kiev. ¿Qué ha ocurrido acá? De una parte, pues recordemos que Ucrania no es miembro de la OTAN, no es miembro de la Unión Europea y como tal, ni la OTAN podía desplegar fuerzas y claramente la Unión Europea no tenía ningún interés de desplegar fuerzas por muchas razones económicas, pero también por razones políticas internas y que nadie quería escalar este conflicto. 2, al impedir o al no desplegar tropas, lo que se ha decidido es apoyar con armamento que viene desde el Reino Unido, que viene desde Estados Unidos a las fuerzas oficiales de Ucrania. Y esto ha permitido que a pesar de tener un ejército reducido y a pesar de tener
unos que en principio era un ejército con unas capacidades armamentísticas inferiores a las de Rusia, pues haya podido repeler o detener al menos ya por más de 8 días, o por 8 días exactamente, el ataque de un ejército complejo y muy fuerte como es el ejército ruso. Ahora bien, Johanna, yo creo que también es importante señalar lo siguiente, es que desde el principio de la declaración de la guerra o de la intervención, porque no es una declaración de guerra, cuando el presidente Putin da su discurso declarando que va a enviar tropas a Rusia, a Ucrania desde Rusia, él ha tratado de fundamentar toda su argumentación en el derecho internacional. Y en el derecho internacional hay un principio muy importante y es el de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? El ataque ruso que estamos viendo, que está incrementando día por día, no está en su capacidad total. Es decir, las capacidades de Rusia son superiores a lo que estamos viendo. Pero siendo conscientes de, esa es la interpretación que tengo, de esas reglas de derecho internacional, de esa proporcionalidad, pues también ha generado que no esté usando toda su mayor tecnología, todo su armamento y arsenal, sino que haya sido un ataque o una invasión mediada por estas limitaciones, y a medida, que eso es lo peligroso, Giovanni, por eso es su pregunta tan importante, a medida que empiece a recibir más armas Ucrania de más alto nivel y sofisticados, pues obviamente de la misma forma responder a Rusia. Al final, ¿quiénes van a ser los afectados? Los civiles. Y cierro con un punto adicional. Es muy peligroso lo que hizo el presidente de Ucrania de armar a los civiles, porque los civiles estamos protegidos en este conflicto por el derecho internacional humanitario, por el principio de distinción, pero cuando nos arman y nosotros entramos en conflicto, ya no nos protege más el derecho internacional humanitario como civiles, sino ya como parte fundamental del conflicto.